Vamos a calcular el ángulo que forman dos rectas en perspectiva caballera. Tenemos, por ejemplo, el eje X, el eje Z y el eje Y, por ejemplo, vamos a ponerlo a 135 grados, contando a partir de aquí. O sea que realmente es una línea a 45 grados, 135. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí este plano, aquí el plano este y aquí el plano este. Y vamos a obtener la planta de la figura haciendo un abatimiento de este plano hacia aquí abajo, o sea, girando el eje que llamamos Y hacia aquí abajo. De manera que este punto, por ejemplo, viene a parar aquí. En realidad, como todavía no sabemos la reducción, no sabemos si ese punto en el giro cae aquí o cae aquí o cae aquí. Vale, pero eso es un dato que nos tienen que dar. Y por último tenemos dos líneas, por ejemplo esta. Vamos a ponerla así. Hasta aquí, aquí está la traza y aquí la otra traza. Y ahora tenemos otra línea, por ejemplo, que viene por este punto y vamos a ponerlo, por ejemplo, por este punto, así. Entonces nos preguntan el ángulo que forman esas dos líneas que están en perspectiva caballera. No hay que olvidar que esto es una configuración tridimensional, esto tendría su representación espacial, entonces marcamos por aquí la posición del hueco que deja ahí ese plano y podríamos aquí, pues a lo mejor sombrear algún plano para hacer ver, pues bueno, que ahí hay un plano, aquí hay otro plano y aquí para diferenciar este plano del de arriba, pues por ejemplo también sombrear un poco por aquí. Bueno, entonces marcamos bien esta línea, podemos coger un rotulador y este es el plano, como este es el eje Y, este es el eje X y este es el eje Z. Entonces se trata de calcular el ángulo que forman ambas. Cuando tengo dos líneas, por ejemplo estas dos se cruzan como aquí, o sea no tienen ningún punto en común, no forman un plano, para saber el ángulo que forman estas dos líneas, que forman los dos bolígrafos, por un punto de una recta, por ejemplo por este, hago una paralela a la anterior, y entonces el ángulo que forman es el menor de los dos que forman estas rectas. Como vemos, estas dos rectas se cortan por estos dos opuestos por el vértice, que son iguales, es el ángulo menor. Tiene aquí un ángulo menor que es este y otro mayor. Este es igual que este y este igual que este. Entonces cogemos uno de los menores. Son iguales cualquiera de los dos. Y entonces lo que hay que hacer es por un punto de esta recta una paralela, ¿no? Puede ser este, vamos a coger este mismo, ¿no? Entonces, haciendo por aquí una línea paralela ya la tenemos en 3 dimensiones ahí. Lo que no sabemos es dónde tiene aquí la traza, pero sabemos que dos rectas paralelas determinan un plano, ¿no? Entonces, necesariamente por estos dos puntos pasa esa traza del plano, y como corta aquí, pues necesariamente también pasará por este punto y este, ya que son dos puntos del plano. Eso quiere decir que la traza de esta recta nueva es esta. O sea que a la recta hicimos una paralela B que pasara por un punto de la recta M. Con lo cual ya sabemos que ahora el ángulo que forman estas dos líneas, vamos a ponerlo aquí, así, el ángulo que forman estas dos líneas, que es este, es el menor, porque luego tendríamos este de aquí, pero este es menor, es realmente el ángulo que tenemos que descubrir cuál es, pero ahí no está en verdadera magnitud angular, no estábamos en verdadera forma, ¿no? Entonces necesitamos hacer un abatimiento. Entonces todos los ejercicios un poco complejos en perspectivas, sea caballera militar, asonométrica, acotado, etcétera, siempre lo que hacemos es pues pasarlo a sistema diédrico, ¿no? Una vez que lo pasemos a diédrico, la cosa va a ser mucho más sencilla, ¿no? Entonces, para pasarlo a diédrico necesitamos tener un dato que todavía nos lo han dado, y es la reducción que se ha aplicado en esta asonometría. Vamos a marcar un poco más esta asonometría. La caballera también es un tipo de asonometría oblicua, que es una figura proyectada de forma oblicua. Bueno, entonces, ¿cómo podemos ahora a partir de esto transformarlo en diédrico? Antes de nada vamos a coger una regla, y esa regla pues vamos a marcar los dos datos fundamentales de la caballera. Tenemos por ejemplo un cubo que tiene esta disposición, pongo aquí esto de esta manera así. Bueno, entonces el cubo, como vemos aquí, tiene por ejemplo el eje, vamos a ponerlo por aquí detrás, el eje X, el eje Y
y el eje Z, ¿no? Bueno, como empezamos a contar a partir del eje hacia aquí, pues tenemos que el ángulo que forma realmente es X e Y, pues es X o Y 45 grados, X o Y 45 grados. Mientras que la reducción, pues parece que hemos cogido la mitad, la hemos puesto aquí. Bueno, pues es el dato que nos deben dar. La reducción sobre el eje Y es la mitad, ¿no? Bueno, si yo, por ejemplo, el cubo, en vez de colocarlo así, lo coloco de esta manera, a ver, vamos a colocarlo aquí. Vamos a colocarlo de esta forma. Así. Como vemos aquí, el ángulo ha variado, el ángulo que he cogido, realmente de este ángulo con este parece que es este 90 más 45, es 135 grados, ¿no? Mientras que la reducción parece que aquí he cogido un cuarto, ¿no? Entonces pongo la reducción sobre el eje Y, siempre la aplicamos sobre el eje Y, sobre Y y Z no hay reducción, pues entonces la reducción sobre el eje Y es un cuarto, ¿no? Bueno, otro ejemplo, vamos a poner un último. Imaginemos que ahora el cubo sigue girando y ahora aparece de esta manera, así. Bueno, pues como vemos aquí, esta arista que estaba aquí, primero estuvo aquí, luego vino hasta aquí, luego giró hasta aquí arriba. O sea que el ángulo que hemos cogido, por ejemplo, es desde aquí hasta aquí unos 220 grados, ¿no? Pues, y la reducción en este caso, pues parece a lo mejor también cerca de la mitad, ¿no? Podríamos coger cualquier reducción, medio, 2/3, la que quisiéramos, pero bueno, lo que nos tienen que dar aquí, el ángulo ya no lo vemos, gráficamente ya no hace falta que nos lo den, sí nos deben dar cuánto se ha reducido todo, y nos dicen, por ejemplo, que la reducción en esta perspectiva caballera es, la reducción sobre el eje Y es 1/2. Bueno, con esto ya podemos obtener ese ángulo. ¿Cómo? Pues transformamos el ejercicio en sistema diédrico, ¿no? Que sabemos que son proyecciones ortogonales sobre dos planos, ¿no? Continuamos el eje X y para no llenar la figura de líneas, transformamos la caballera en diédrico en este lado, ¿no? Entonces, volvemos a marcar el eje Z, que continúa por aquí abajo. Ponemos eje Z. Como en diédrico realmente lo que hacemos es esto, tenemos dos planos sobre los que proyectamos los elementos y luego giramos este plano de manera que el eje Z está aquí, aquí tenemos por ejemplo el eje Y y aquí el eje X, ¿no? Entonces al girar este plano nos queda aquí, de manera que el eje Z, al haber hecho ese giro de 90 grados, queda alineado con el eje Y a partir del origen, ¿no? Eso quiere decir que aquí ya puedo decir que queda el eje Y abatido, o sea que esto hacia aquí abajo nos queda el eje Y aquí exactamente, ¿no? Entonces lo único que tenemos que saber, como nos han dado una reducción de 1/2, quiere decir que realmente estas medidas que voy a colocar aquí realmente son la mitad. Esta es la mitad. Esta no la necesitamos, ya que hicimos una paralela, que era para obtener, y por supuesto paralela al eje Y, ¿vale? Bueno, entonces, como esto es la mitad, estas medidas sobre Z y X no varían, con lo cual cogeré las mismas medidas. Entonces tendré que coger esta traza de la recta a la altura exacta, ¿no? Cojo entonces aquí la posición exacta de ese punto y ahí la tengo. Cojo la posición exacta de este punto, aquí la tengo. Mientras que este vino aquí, perdón, cogí esto. En realidad este no lo necesito porque, como ya dijimos, íbamos a calcular el ángulo entre dos líneas que pasan por un mismo punto, ¿no? Esto es un dato irrelevante, ¿no? Bueno, entonces teníamos este punto, lo vamos a poner aquí y ahora tenemos esto que se va a duplicar, o lo que es lo mismo, aquí queda reducido la mitad en la caballera, ¿no? Entonces, al coger esta medida y ahora coger la medida de esta, que es esta, cogemos esas dos medidas. Como sabemos, sobre X no hay reducción, ni sobre cualquier parte de este plano, cualquier línea que esté en ese plano no experimenta reducción ninguna. Entonces esto no hay reducción y luego tampoco hay reducción para esta dimensión. No olvidemos que esto sigue esta dirección. Si lo bajáramos aquí abajo seguiría esta dirección, ¿no? Porque lo ponemos en vertical, ¿no? Pero lo mismo, si bajamos esta vendría por aquí, ¿no? En esa dirección. Bueno, pues decíamos, cojo esta medida, la coloco aquí. Con lo cual ya sabemos que esas van a ser realmente las posiciones de esos puntos para obtener las trazas.
Sabemos también que esta traza va a venir aquí y esta aquí, y que realmente esta tiene esta dimensión. Entonces ya la ponemos aquí, pero no hay que olvidar que después de haber hecho una perpendicular, esta debe ser doble. ¿Y por qué es doble? Porque realmente aquí es la mitad, hemos aplicado la mitad, y aquí también debe ser doble. Entonces hacemos ahí dos líneas ortogonales, se supone que esto es ortogonal, aunque no lo esté mucho, ¿no? Estas dos son líneas ortogonales, ¿no? Entonces decíamos, hemos cogido esta dimensión, pero realmente tenemos que coger el doble. Entonces la colocamos aquí y tenemos ya la traza de M. Pondremos, por ejemplo, como es horizontal, HM, ¿no? HM, que es este punto, HM. Mientras que VM pues queda a esta altura, que ya marcamos aquí, esta altura, y es un único punto, una línea paralela al eje X. La medida es invariable, con lo cual basta con coger esta medida. Entonces tenemos que aquí tenemos una traza y aquí tenemos la traza vertical de ambas, ¿no? O sea, V sub M, aquí V sub M, coincidente con, aquí tenemos H, este punto H sub B, y aquí coincidente con V sub B, o sea, vertical de B y horizontal de B. Entonces pasa por este punto, pasa por este, entonces simplemente bajamos por aquí una línea vertical y ahora unimos este punto con este y este punto con este y ya tenemos la línea en sistema diédrico. Mientras que esta tiene esta dimensión, cogemos con el compás esa dimensión y la duplicamos. Entonces esta dimensión duplicada 1 y 2. Bueno, entonces tenemos ya que la línea viene desde este punto hasta este. Entonces una vertical y una vertical es tal que la proyección de la recta es esta y esta. O sea que esto es, llamábamos B, B sub 1, B sub 2. Mientras que esto era, esta es la proyección de M, que era M1 y esto M2. Bueno, pues el ángulo ya sabemos que realmente es este, pero no está en verdadera magnitud en ninguno de los dos sitios. Ya solo falta, lo que tenemos que hacer es abatirlo. Entonces hacemos esta línea, es la traza horizontal del plano que las contiene, y donde corte allá detrás, pues esta irá al mismo punto, pero no es un dato que no nos importa, ¿no? Sí nos importa esta traza porque para hacer el abatimiento necesitamos hacer una perpendicular a esa traza por este punto, ¿no? Entonces sabemos que realmente este punto, en el momento en que lo giremos, cae en esta perpendicular. A ver si parece es una perpendicular. Entonces esto lo vamos a intentar entender en el espacio. Tenemos aquí, por ejemplo, una línea viene de aquí hasta aquí y la otra viene de aquí a aquí. Entonces lo único que vamos a hacer es este giro, ¿no? Y este punto, al girarlo, va a caer en la ortogonal. En el momento en que logremos poner esto sobre el plano horizontal, aquí tendremos el ángulo real. Entonces lo único que necesitamos es coger esta altura, ¿no? Y con esta medida hacer este giro, ¿no? Entonces esta altura, ¿dónde la pongo? Pues la pongo a partir de este punto en una paralela a esta línea, ¿no? Yo quería que el ángulo, la traza fuera más inclinada para que casi no coincidiera eso, ¿no? Pero bueno, esta línea no coincide con esta y es paralela a esta, o sea, esta y esta son paralelas, ¿no? Y entonces paso esta medida aquí y obtengo este punto. Por lo tanto, sé que ahora ya tengo aquí este punto, entonces tendré que unir este punto con este, o sea, este punto con este, y hacer ahí ese giro. O sea, coger esta medida y hacer este giro. Luego comprobamos si está bien de una forma muy sencilla. Hago el giro, me cae aquí. Por lo tanto, el abatimiento de la recta M es esto. Desde el eje de giro, desde la base de la recta hasta aquí. Y de la recta roja será
este. Y este ya es el ángulo perfectamente calculado en verdadera medida angular, con lo cual ya lo podemos marcar aquí en otro color, ángulo real. Vamos a ver si es cierto esto. Entonces cogemos, lo recortamos, si lo recortamos y lo giramos tiene que venir exactamente ese punto, con lo cual habremos demostrado que es cierto de una forma experimental, aunque la geometría se vanagloria de no tomar nada de la experiencia. Pero bueno, la papiroflexia sí. Entonces tenemos ahí el ángulo, tenemos ahí las dos líneas, la que viene de aquí a aquí, la que viene de aquí a aquí, y al girar este triángulo ese vértice viene ahí a ese punto, ¿no? Efectivamente el ángulo este visto en planta no lo teníamos en verdadera medida porque está girado, y visto en alzado tampoco. La única solución era hacer el giro este, ¿no? Y para eso lo único que necesitábamos era este triángulo que hay aquí, pues girarlo hacia este lado. O sea que en realidad es lo que hicimos, ¿no? Cogimos por aquí esto, lo cortamos, lo traemos por aquí. Realmente ahora vemos toda la configuración aquí espacial, ¿no? O sea, ahí está realmente ese triángulo con la altura, y este giro, como no podíamos hacerlo desde arriba, que no podíamos saber dónde quedaba, lo ponemos aquí y lo hacemos aquí, con lo cual obtenemos este punto, y ahora efectivamente ahí esos dos vértices concurren en el punto en VM. Bueno, pues ese es el ángulo que forman dos rectas en perspectiva, en este caso perspectiva caballera, ¿no? Para hacer cualquier ejercicio de este, distancias, ángulos, perpendicularidad, cualquier abatimiento, sobre todo los de abatimientos, todos, siempre necesitaremos pasarlo a sistema diédrico. Es verdad que mucho se puede prescindir del diédrico y hacerlo directamente en caballera, pero por regla general eso es mucho más complicado, ¿no? Entonces yo haría siempre las formas más sencillas, y lo más sencillo pues es coger y pasarlo a sistema diédrico, porque en sistema diédrico no hay ejercicio que se resista. En cambio en estos, si nos ponemos ya en cuestiones espaciales, se pueden complicar bastante, ¿no? Entonces tengamos rectas, planos, paralelismo, perpendicularidad, ángulos, distancia, lo que queramos, siempre podemos resolverlo fácil al pasar al sistema diédrico.